Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de auditoría médica en historias clínicas, gestión, auditoría de gestión y auditoría de caso. La auditoría médica es el análisis crítico y sistemático de la calidad de atención. Incluye lo que es la evaluación del procedimiento, del paciente ingresa, la hora, la atención, la fecha, por el motivo por el que viene, la sintomatología, el examen físico, el diagnóstico, la decisión terapéutica que se toma de acuerdo al encontrado, los exámenes auxiliares que se solicitaron y ver el uso de los recursos, ¿no? En este caso los estudios que se puedan realizar, con la finalidad de que todo esto englobe y tenga un desenlace clínico. ¿Qué pasa si yo pido un examen que no va de acuerdo al diagnóstico? Entonces puede perjudicar porque me puede dar un falso negativo, y eso puede perjudicar en la calidad de vida del paciente, ¿no? Genera una complicación. ¿Quiénes realizan una auditoría médica? Bueno, los médicos. ¿Por qué? Porque ellos buscan determinar que lo que se encuentra en la historia clínica corresponde al criterio normativo y a lo que establece el centro de salud o de acuerdo a las guías de práctica clínica que tenga. ¿Qué busca? Busca mejorar la calidad de atención que se le brinda al usuario a través de oportunidades de mejora para la calidad de atención del paciente. ¿Qué principios debe tener un auditor? Debe ser ético, siempre debe buscar el bien y debe buscar el bienestar en la atención del paciente. Debe siempre estar en busca de mejora continua y debe enfocarse siempre en los hechos, ¿no? El médico auditor nunca hace juicios de valor, siempre se basa en los hechos. Tiene que sustentar las acciones o decisiones tomadas de acuerdo a los hechos encontrados, a la evidencia. Debe ser independiente, que quiere decir debe tener criterio propio, muy diferente al de la organización, y debe ser confiable, ¿no? Debe ser cauto, no debe estar hablando de más. La auditoría es eso, ¿no? Tipos de auditoría. Tenemos la auditoría de servicios, tenemos la auditoría clínica y la auditoría de gestión. Hay diferentes tipos de auditoría. Tenemos la auditoría de calidad, que es lo que se encarga de ver que todo esté de acuerdo a las guías de práctica clínica que se utilicen de acuerdo al diagnóstico del paciente, ¿no? Tenemos la auditoría de gestión, que evalúa lo que es auditoría de registro, auditoría de costos, ¿no? Tenemos la auditoría interna, que es lo que hace el médico auditor de la institución, o la auditoría externa cuando se contrata un tercero, ¿no? Tenemos diferentes tipos de auditoría. Tenemos la auditoría de facturación, que es la que ve si es pertinente la cantidad de cuartos que estoy cobrando, la cantidad de honorarios que estoy facturando. Eso es más una auditoría de facturación, que es una auditoría que le vamos a dar en gestión, que está dentro de la auditoría de gestión, donde se ve el expediente junto con el proveedor, ¿no? Hay diferentes tipos de auditoría. Este es un proceso general, más que todo para la auditoría de gestión, que es la auditoría de facturación, ¿no? La auditoría donde yo veo un expediente. Eso es el inicio del proceso, cuando el expediente, el proveedor lo presenta, ¿no? a la compañía, donde el médico auditor de la compañía lo revisa, si está conforme, lo pasa, le da la aprobación y el financiador le da el pago a la institución. Pero ¿qué pasa si el médico auditor de la compañía no lo encuentra conforme? Entonces lo devuelve con una observación o solicitando retirar algo, ¿no? En este caso, el auditor de la institución, del hospital o de la clínica, verá si lo corrige o manda un sustento. Con esto vuelve a presentar el expediente al médico auditor de la compañía, evalúa nuevamente, si está conforme lo prueba y se hace el pago. Si no, vuelve a devolverlo y es un círculo hasta que puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Muchas veces se concilia expedientes cuando no se llega a un acuerdo de ambas partes. Se concilia y con eso sale el pago del expediente. Vamos a hablar de la auditoría médica de historias clínicas. En sí, la auditoría de calidad o la auditoría de registro se basa en la historia clínica.
En este caso vamos a hablar qué es la historia clínica. Es un documento médico legal, el cual se registra de manera cronológica los datos de identificación del paciente, las atenciones realizadas, deben estar referendadas todas las notas, evaluaciones, indicaciones por parte del médico, y la historia clínica es administrada por la IPRES, la entidad prestadora de salud. Lo que no esté registrado en la historia clínica no existe, porque el médico auditor se basa en la historia clínica. No puede concluir cosas que no estén escritas, no puede suponer cosas si es que no están escritas. ¿Quiénes cuidan la historia clínica? Quien se encarga de cuidar y velar por la historia clínica es la institución, pero la historia clínica le pertenece al paciente. Características de la historia clínica. La historia clínica debe ser completa, debe ser coherente, debe ser legible, ¿no? Cualquier persona debería de poder leer una historia clínica. En cuanto a la coherencia, debe haber una relación, debe ser coherente la sintomatología con el diagnóstico y con el tratamiento, ¿no? Eso es lo que se busca, porque nosotros como auditores vamos a ver la calidad de la historia clínica, y si no corresponde, entonces vamos a evaluar que no está de acuerdo a la guía de práctica clínica para la patología que presenta el paciente en ese momento. Tenemos objetivos generales y objetivos específicos al momento de evaluar la historia clínica. En el objetivo general tenemos la calidad, verificamos la calidad de la historia clínica, y indirectamente vemos el proceso de atención. En un grado específico vemos el cumplimiento del proceso normativo. Tenemos la norma 139 de historias clínicas que ha salido este año, donde nos indica qué es lo que debe contener la historia clínica, qué formatos, qué debe incluir cada formato, ¿no? Cuáles son los indicadores del paciente, cómo se debe hacer una evolución, qué debe tener un consentimiento informado, cómo debe ser una epicrisis, cómo debe ser redactado el informe de alta. Todo eso está en la normativa. El análisis de la calidad de la historia clínica. Como les mencioné, evaluamos la historia clínica con la norma, con las guías de práctica clínica que se encuentra de acuerdo a la patología presente del paciente, ¿no? Vemos la coherencia y la congruencia de la atención, la pertinencia del plan de trabajo, la oportunidad de atención, la atención del manejo a posterior, ¿no? Por ejemplo, un paciente que se atendió por emergencia y se ha dado de alta, tenemos que ver que la indicación sea correcta de acuerdo al diagnóstico. En cuanto a la estructura de un informe de auditoría de calidad, vemos en el encabezado, como dice ahí, la auditoría tiene un número que tiene ese correlativo de acuerdo a las auditorías realizadas durante el año. ¿A quién va dirigido? Al director médico, al jefe de servicio, de quién lo realiza. Puede ser el nombre del auditor o el equipo de auditoría de la institución. El asunto, una auditoría de calidad de atención brindada al paciente, se coloca el nombre, se ponen los números, porque tiene una codificación. La historia clínica del servicio, ¿qué servicio es? ¿No? Servicio de cirugía, servicio de emergencia. La referencia es motivo por el cual se realiza esta auditoría, que puede ser solicitud del director médico, puede ser por un reclamo. Y la fecha en que se realiza el informe es cuando yo termino de hacer el informe. En cuanto a los antecedentes, se detalla en los antecedentes que nos ha llevado a hacer esta auditoría, en los hechos cronológicos, y si tiene una auditoría de caso previa. El origen de la auditoría es la norma si es un caso de su salud, ¿no? Origen de la auditoría, solicitud de carta, número tal de su salud. Tipo de auditoría puede ser cronológica, puede ser una auditoría causa-raíz, ¿no? Diferentes tipos de auditoría, Acá va el tipo de auditoría, vemos si es interna, externa, es una auditoría programada, se pone ese tipo de auditoría. En el alcance de la auditoría, ahí vemos, en el alcance de la auditoría vemos de cuándo a cuándo es, la fecha de inicio, por ejemplo, qué servicio se evalúa. Paciente que ingresa por una apendicitis el 1 de junio, que va de emergencia, hospitalización y después por consultorio externo. Entonces pongo evaluación del 1 de junio del 2018, los servicios de emergencia, hospitalización y consultorio hasta el 30 de junio. La metodología, como les dije, es
Puede ser cronológica o puede ser causa raíz, ¿no? La información clínica es como un pequeño resumen del caso. Los hallazgos son las no conformidades, son los criterios que no cumplen con lo que se está auditando. Las conclusiones son las no conformidades. Siempre las conclusiones van primero lo que es calidad de atención, segundo puede ser las no conformidades de registro que se han podido entrar siempre de acuerdo a importancia. Las recomendaciones van de acuerdo a las conclusiones y tienen que especificar quién es el responsable, cuándo se efectuarán, ¿no? ¿Qué, quién, cuándo? Y la firma debe ser realizada por el médico auditor, debe tener registro de médico auditor, y en los anexos se debe detallar todo el personal que ha atendido al paciente, que ha estado incluido en esa atención. La auditoría de gestión es una auditoría aplicada por el establecimiento de salud que busca motivar las oportunidades de mejora en términos de eficiencia, efectividad, coberturas, costos y calidad de atención brindada. ¿Qué evalúa la auditoría de gestión? Evalúa el rendimiento de los servicios asistenciales, la calidad de registro, la verificación de la aplicación de las normas, las reglas respecto a la atención brindada, evalúa los procesos administrativos. Como les dije, la auditoría de gestión que evalúa registro de historias clínicas, si está completo o no completo, si cumple la norma o no cumple la norma. Ve la auditoría de facturación, ¿no? La auditoría de administrativos, el tema de costos, si está de acuerdo al tarifario, si cumple lo que indica el manual de facturación. Eso es lo que evalúa la auditoría de gestión. ¿Cuál es la finalidad? Mejorar la efectividad, la eficiencia, la economía de los usos de recursos. Ve la mejor manera de mejorar el uso de recursos, ¿no? Por ejemplo, control de costo paciente mes, ¿no? Podemos ver ahí cómo mejorar el uso de recursos, qué es lo que me está observando la auditoría de seguros, ¿no? ¿Qué es lo que me observa? Si está dentro de las medicinas no cubiertas, cómo puedo retroalimentar a farmacia para que ya no entregue ese producto, entonces ya no afecta el mal uso de mi recurso. Los formatos de evaluación. Los formatos de evaluación, tanto médicos, enfermería, de obstetricia, odontología, los encontramos en la norma 029, ¿no? De auditoría médica. Ahí están las normas, hay un ejemplo de la calidad de la consulta externa, que es una calidad de registro, ¿no? Tiene un puntaje y tiene un manual de evaluación, tanto de consulta externa como de emergencia, como de hospitalización. Aparte de lo que es ya enfermería, donde evaluamos las notas, el CARDEX, obstetricia, odontología. ¿Qué es la auditoría de caso? La auditoría de caso es aquella que por su implicancia en políticas de organización tiene un carácter legal, en mérito a los reclamos, quejas, denuncias presentadas, y su complejidad requiere un manejo obligatorio de diferentes especialidades. ¿Qué quiere decir? Si se da la alerta o nos dice que ha habido un incidente, ¿no?, que requiere una auditoría de caso, automáticamente el comité de auditoría toma el caso, solicita los informes a las diferentes especialidades que han tenido relación con el paciente, le piden el informe y de acuerdo a la evaluación de historia clínica, a las guías de práctica clínica, a los informes médicos, hace la evaluación, saca sus no conformidades, conclusiones, recomendaciones, y eso es lo que le presenta el director. ¿Cuándo se realiza una auditoría de caso? Como les dije, cuando hay un incidente tipo clínico que ha generado un daño real o potencial del usuario. La norma también indica en qué casos sí o sí se debe hacer una auditoría. También recomienda que la metodología para realizar una auditoría de caso debe ser un análisis causa-raíz. El objetivo de la auditoría es, primero, evaluar y velar los derechos del usuario o del paciente, ¿no? Recibir atenciones de calidad en los establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo, identificar las causas más frecuentes para que de este tipo de incidentes y evitar, ¿no?, que esto vuelva a pasar, implementando medidas correctivas.
¿Cuáles son los pasos para una auditoría? Una auditoría de caso. La auditoría del establecimiento, una vez recibido el caso, procede a convocar a la oficina de calidad. La oficina de calidad investiga, ¿no? Y pone a cargo un coordinador de auditoría. El comité de auditoría solicita la historia clínica, la cual debe ser una copia foliada y fedateada, ¿no? Una vez que el comité tiene la historia clínica, tiene 72 horas para devolver la original y quedarse con la copia. Y debe tener el director médico o la oficina de calidad, le debe facilitar el MOF, el ROF, la guía de práctica clínica que tenga, toda la documentación, puede ser la programación de guardias, personal que estuvo en ese turno, toda la información que requiere el auditor. Se recopila la información, se solicita informes médicos a los médicos relacionados con la atención, los cuales tienen 72 horas para ser respondidos, ¿no? Una auditoría de caso tiene 10 días hábiles para poder presentárselo al director. O sea, tengo hasta 10 días hábiles para poder presentar el informe de auditoría de caso. En caso de ser una auditoría programada, tengo 20 días hábiles. En caso de hacer una auditoría externa, tienen 15 días hábiles. Entonces respetemos mucho los tiempos. Es por eso que un informe que solicite para una auditoría de casos solamente tiene 72 horas para ser respondido. La conformación del comité de auditoría se convocará a preferencia de especialidades pares no vinculados. ¿Qué quiere decir? Que ningún médico auditor que esté dentro del caso tiene que tener relación ni con el paciente ni con el supuesto implicado o tenga que no haya tenido relación con el caso. Tiene que ser una persona ajena, ¿no? Una vez que se realice el informe de caso, se elevará al director médico o a la persona que lo solicitó. Una auditoría de caso puede ser rechazada, sí puede ser rechazada. Por única vez es devuelto el comité de auditoría y tiene 5 días hábiles para volver a analizar y volver a presentar. ¿Qué pasa si una auditoría de caso el director médico no está conforme con la auditoría de caso? ¿Puede solicitar una auditoría externa? Sí, puede solicitar una auditoría externa y con eso validar la información. ¿Qué pasa si la auditoría externa con la auditoría interna se contradicen? Puede elevar y puede solicitar una nueva auditoría, que es una auditoría dirimente, que dura 15 días hábiles y con eso tomar la decisión de la auditoría de caso. ¿Un paciente puede solicitar copia de la auditoría de caso? Sí lo puede solicitar. Hay un decreto, el 043 de 2003, donde indica que sí, un paciente puede solicitar la copia de su auditoría de caso. ¿Cuándo se realiza una auditoría de caso? Como le dije, la norma lo tipifica y lo indica, ¿no? En los casos de mortalidad materno-perinatal, reingresos por el mismo diagnóstico, eventos adversos en anestesiología, donde haya habido complicaciones con la anestesia, eventos adversos en cirugía, complicaciones postoperatorias, los eventos centinelas. Bueno, un evento centinela es cuando hay un daño, se produce un daño o muerte un paciente, ¿no? Puede ser un daño severo, tanto físico como psicológico, que influye y que cambia la calidad de vida que tenía el paciente. Asimismo, se debe realizar cuando ocurre un hecho evidente de vulnerabilidad de derechos del paciente. Requisitos para una auditoría de caso. ¿Qué casos yo sí o sí tengo que hacer? Primero, tiene que haberse dado la atención dentro del centro de salud o del establecimiento de salud. Tiene una implicancia política en mi organización. Puedo encontrar una mejora continua. Fue presentado un reclamo, una queja, y se encuentra en el plan anual de auditoría. ¿Cuál es la diferencia entre un informe de auditoría de caso y un informe de calidad de atención? Bueno, los pasos son los mismos, pero varía en que la auditoría de caso puede incluir la causa, siempre y cuando exista la evidencia refutable o el debido sustento del mismo. El término del desarrollo, por ejemplo, en el hallazgo, tenemos las sumillas, la condición, se indicará de modo sucinto los descargos presentados por las personas comprendidas en las mismas, así como la opinión del auditor después de evaluar los hechos observados y los descargos recibidos. Esa es la diferencia entre una auditoría de caso, un informe final de una auditoría de caso y un informe final de una auditoría de calidad.
Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Andrés Ortega. Buenos días, mi nombre es Kevin Narváez. Nosotros somos auditores de la Secretaría de Salud Departamental y en el día de hoy nos encontramos acá para realizar una auditoría que está programada con antelación. Usted es tan amable de comunicarle a la gerente que ya nos encontramos acá. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Angélica Medina, asistente administrativo. Con gusto les colaboro. Siéntense un momento. Gracias. Adelante, Angélica. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Doctora, están los auditores de la Secretaría Municipal para hacer la auditoría correspondiente. Listo, Angélica, dígales que pasen. Ok. Síganme por acá. Adelante. Adelante. Buenas. Bueno, doctora. ¿Cómo Mucho está? gusto, Kevin Narváez, especialista Mucho en gusto. registro de historias. Buenos Mucho días, gusto. Luis Andrés Ortega, especialista en historias clínicas y registros. Adelante, siéntese. Gracias. Mi nombre es Keiris Arcias, soy la gerente de la IPS Clínica Salud Sucre. ¿En qué le puedo colaborar? Pues bueno, doctora, nosotros venimos a darle cumplimiento al plan de auditoría que se le envió con anticipación. Sí, claro, yo estaba enterada de eso. Pues bueno, entonces necesitamos que estén aquí las personas que usted utilizó como entrevistadas, la doctora Vanessa Manjarres y el señor Fernel Medina. Sí, claro, un momento. Buenos días, Angélica. ¿Me puedes hacer el favor de decirle a Fernel y a Vanessa que vengan un momento acá a la oficina? Gracias. Buenos días. Buenos días. días, adelante. Mucho gusto. Mi nombre es Vanessa Manjarres, auditora de calidad. Kevin Luis Narváez. Andrés Ortega, mucho gusto, Bienvenidos. Fernel Medina, Kevin jefe de Narváez. archivo. Luis Luis Andrés Andrés Ortega. jefe de archivo. Bueno, en el día de hoy nos encontramos acá para darle cumplimiento a la auditoría que fue programada con antelación. Es una auditoría de cumplimiento en el estándar de historias clínicas en la IPS Clínica Salud Sucre. El objetivo fijado para esta auditoría fue el siguiente: evaluar el servicio de consulta externa de la Clínica Salud Sucre en el estándar de historias clínicas y registro para la verificación de las condiciones de habilitación y socialización de los resultados encontrados. Como alcance tenemos comprender el examen en el área de consulta externa de la Clínica Salud Sucre en el estándar de historias clínicas y registro en el sistema de habilitación contenido en la resolución 2003 del 2014, desde el momento de su adopción hasta la fecha de su implementación. Los criterios y documentos a tener en cuenta son la resolución 1995 del 99 y la resolución 2003 del 2014 de habilitación. La metodología empleada para esta auditoría será la de evaluar los criterios que comprenden el proceso, que serán las bases de la auditoría. Un análisis con respecto a esos criterios, que serán la evidencia, y un examen comparativo que nos arrojarán los hallazgos. ¿Hasta el momento tienen alguna objeción con ese plan o tienen alguna sugerencia? No, señor, puede seguir con el proceso. Ok, bueno, entonces para dar inicio procedemos a firmar el acta de la reunión de apertura. Cabe resaltar de antemano que yo soy el auditor líder del proceso y mi compañero es el auditor que va a estar haciendo mi compañía. Pues bueno, doctora, pues solicito una entrevista con la doctora Vanessa Manjarres, que es la auditora de calidad. Bueno, un momento. Angélica, ¿me puedes hacer el favor un momento acá en la oficina? Bueno, yo les pido un permiso. Nos esperan. Gracias, un gusto. Pásenme.
Bueno, yo voy a nombrar a la señorita Angélica como la guía. Ella es la que la va a acompañar a todos en este proceso. Ok, muchas gracias. Gracias por De su nada. colaboración. Bueno, Gracias, vamos para doctora. servirle. Ok, gracias. Buenos días, doctora. Buenos días, Angélica. ¿Qué te puedo Buenas. servir? Están los auditores de la Secretaría Municipal. Adelante. Gracias. Siéntese, Buenas. por favor. Buenos días. Permiso. Bienvenido. Gracias, doctora. Les recuerdo nuevamente mi nombre, Vanessa Manjarres, auditora de calidad. Nosotros estamos aquí para realizar una serie de encuestas, unas preguntas para saber el manejo de historias clínicas y registro. Bueno, pues con respecto al proceso de historia clínica, usted se encarga de realizar los diversos protocolos de apertura y diligenciamiento de las mismas. Sí, señor. Teniendo en cuenta la resolución 1995 del 96, llevamos el diligenciamiento correcto de toda historia clínica de acá de la entidad. ¿Me podría hacer me voy a mostrar evidencias, a ver? Sí, claro. Aquí le puedo mostrar las historias clínicas que se encuentran archivadas, necesarias para el cumplimiento y diligenciamiento de la historia del paciente, teniendo en cuenta su identidad, nombre completo, diagnóstico requerido. Pues usted maneja los comités de seguridad de los pacientes. Sí, tenemos conformado el Comité de Seguridad del Paciente por la psicóloga, la regente en farmacia y la auxiliar de enfermería, en base a los datos requeridos de manera mensual. Pues me podría solicitar para verlo. Sí, claro. ¿Me permite un segundito? Sí, como Este es el soporte del acta de aquí de la clínica, el Comité de Seguridad del Paciente. Está conformado por un acta especial, tiene una programación, el inicio de la apertura de la reunión y el cierre de la misma. Los compromisos establecidos para mejoramiento continuo. Pues no, dice acta de comité Comité de Seguridad del paciente, el comité. y historias clínicas también se encuentran. Sí, señora, aquí también tengo todo evidenciado, todos los comités. ¿Maneja usted acá el medio magnético Sí, y señor. físico con la seguridad de los usuarios? Sí, señor, el archivo electrónico le puedo hacer demostración de manera inmediata y el de gestión puede ser en el área de archivo de aquí de la clínica. Se puede acercar para mostrarle en cómo se utiliza el software de acá de la clínica. Claro que sí. Aquí ingresamos a las historias clínicas. En el software de la institución se llama asistencial. Las historias clínicas, diligenciamos el usuario del trabajador y posteriormente su contraseña. De esta manera ingresamos teniendo en cuenta el número de cédula de la paciente. Esta paciente estuvo solicitando una consulta por ginecología el día 5 de mayo. Como puede evidenciar, aquí se encuentra consignada el archivo de la historia clínica, diligenciada por su médico especialista. Sus datos completos, cédula del diagnóstico. Y para hacer modificaciones, ¿esto tiene acceso a terceras personas? No, es especialmente utilizado exclusivamente por los especialistas del área, ya sea en el área de ginecología o medicina general. Cada trabajador tiene establecido su contraseña y su usuario. Nadie más puede ingresar sino el profesional. Bueno, doctora, muchas gracias. Con gusto. Doctora, le solicito a ver si nos podía trasladar al área de archivos y historias clínicas. Sí, claro, inmediatamente le pido el favor a Angélica, que es la guía del proceso, para que lo lleve hacia la área, hacia las áreas requeridas. Ok, muchas gracias. Que esté bien. Doctora. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Jefe, Buenos días. aquí están los señores. Buenos días. Buenos días. Adelante. Gracias. Acá les presento a mi asistente. Mucho gusto, Gustavo Luis Ortega. Andrés Ortega. Kevin Gustavo Narváez. Ortega. Bienvenidos, adelante. Bueno, señor Fernández, para continuar con el proceso de la auditoría, primeramente quisiera preguntarle, ¿acá reposan las historias de todas las personas que son atendidas en la institución? Sí, es un protocolo de la institución que todas las personas que lleguen y sean atendidas en el servicio, su historia clínica reposa en el archivo. Bueno, señor Fernández, ¿sería usted tan amable de hacerme un pequeño recorrido por el área del archivo? Sí, claro, con mucho gusto. Adelante, síganme. Bueno, como puedes observar, acá archivamos todas las historias clínicas. Se archivan
por número de cédula, por consecutivos, y esta zona que está acá es solo historias clínicas de mujeres, pacientes femeninas. Este stand que tenemos acá es exclusivamente para los adolescentes y se archiva de igual manera con número de cédula. Acá al fondo también tenemos los estantes donde se archivan las historias clínicas de sexo masculino, todos los pacientes hombres. Y de igual forma se archivan mediante la modalidad de cédulas consecutivas. Todas reposan acá. Todas. Y las que ya van saliendo, que no tienen actividad. Esas historias están registradas en una minuta donde reposan todos los datos para su ubicación. Fernel, de forma aleatoria me puede permitir unas 5 o 6 historias clínicas para verificación. Sí, con mucho gusto. Puedes colaborar más. Claro. Unas identificaciones. Bueno, la historia se encuentra con respecto a las condiciones de la resolución y letra legible, sin envergaduras, no tachones, consecutivo, folio. ¿Cómo realizan el proceso de apertura de historias clínicas acá en la institución? Bueno, ya el proceso de apertura de historias clínicas es desde que el paciente ingresa, se le realizan los datos, se toman la entidad, de dónde proviene, y si es menor de edad, con el número de identidad, y si es mayor de edad, con la cédula de ciudadanía, y si es menor de 7 años, con el registro civil. Ok, perfecto. Estas historias se encuentran ingresadas también en el software magnético. Sí, es un proceso que tenemos acá internamente. Bueno, me permite verificación de este número. Lo puedo buscar por la identificación. Sí. 64 588 098. Ok, perfecto. Soportes. Listo. Ok. Vamos a revisar otra acá, ¿me permites? Pero igual si yo tengo 11 00 398 467. Datos generales. ¿Y por qué los componentes no están actualizados acá? Bueno, lo que pasa con esta historia, este tipo de historias, es que son antiguas al software que tenemos actualmente. Entonces antes se registraban, pedían otra serie de datos, y actualmente el software es completo. Entonces estamos en ese proceso junto con el área de sistemas en la actualización de los datos de esta historia. Bueno, en el caso de esta historia, aquí vemos que cuenta con el sello del médico, pero la firma del médico no registra. ¿Qué pasó acá? Bueno, nosotros acá verificamos todas las historias clínicas para que no se presenten ese tipo de anomalías. Sin embargo, ya eso pues no depende de nosotros acá como área de archivo. De todos modos, tenemos un proceso en el cual, si se detecta una falla como esta, es enviada posteriormente a la oficina de SIAO, y ellos se encargan de ubicar al médico para que posteriormente le ingrese la firma y sean archivadas en el área de archivo. ¿Cómo hacen el proceso, por ejemplo, cuando les entra una nueva historia o sale una historia de la entidad? ¿Qué manejan en ese caso? No, aquí se maneja este libro, donde podemos identificar el nombre del paciente, la cédula, a quién la presta, ¿no? El servicio de que va, quién la recibe, la entidad y la fecha en que fue solicitada. Y con este mecanismo controlamos y sabemos en qué área se encuentra la historia clínica. Ok. Bueno, muchas gracias por su colaboración con el proceso. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, que tengan buen día. Vamos a dar inicio a lo que es la reunión de cierre. Bueno, todas las actividades programadas en el plan de auditoría en el día de hoy se han cumplido a cabalidad. Agradecemos su valiosa colaboración con el proceso porque has funcionado de manera fructífera.
A continuación, mi compañero le hará lectura de una de las pequeñas observaciones encontradas durante el proceso para que ustedes establezcan su respectivo plan de acción. Le voy a hacer dos pequeñas observaciones. Primero que todo, en términos generales, la auditoría se desenvolvió de manera fructífera. Solo abro paréntesis en cuanto a la actualización pronta de la información en el software para que haya congruencia con los medios magnéticos y medios físicos. Otra pequeña observación que le hago es que se percaten un poco más en cuanto a vigilar las historias clínicas en que el médico las firme, ya que encontramos una pequeña falla. Esas son dos observaciones que le hago, son dos escenas muy puntuales que tienen que tener en cuenta para no seguir cometiendo este tipo de errores. Muchas gracias, tenemos en cuenta su observación para mejorar continuamente todos los procesos que usted nos evidenció y trataremos de tener todos los resultados en la próxima visita que ustedes nos estarán haciendo. Yo les agradezco de antemano, para eso estamos, para mejorar cada día. Bueno, entonces para dar cumplimiento a la auditoría procedemos a firmar el acta de cierre, que es la constancia de la realización de este proceso. Aquí firmo como auditor líder. Bueno, doctora, de antemano le digo que en más o menos 15 días le estaremos haciendo llegar el informe final de la auditoría con las respectivas observaciones para que ustedes establezcan su plan de acción para cuando se realice la auditoría de seguimiento a esas observaciones. Ok, estaré en espera de ese informe para hacer el plan de mejora correspondiente. Programadas. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por su colaboración con el proceso. Bueno, Gracias. un placer. Ahora a ustedes. Gracias. Que lo vaya muy bien. Que pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Vanessa, ¿ya llegó el informe de la auditoría? Sí, señora, ya recibí el correo electrónico con toda la información necesaria para establecer las estrategias para el plan de mejora en la próxima visita. Bueno, listo, póngase en eso entonces. Sí, señora, muchas gracias. De nada.
Hola, mi nombre es Iber Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Este video es un video muy especial. Lo realizamos gracias a los aportes de uno de nuestros seguidores, quien muy proactivamente solicitó que hiciéramos un video donde dijéramos algunos tips para realizar auditorías. Hemos hablado anteriormente de las auditorías, de la importancia de estas en las organizaciones. Asimismo, hemos hablado sobre algunas competencias que debe tener un auditor. Hoy les hablaré desde mi experiencia, ya que llevo alrededor de 13 años realizando auditorías a sistemas y procesos en diferentes organizaciones, y cada vez nos encontramos elementos que se pueden mejorar. Por ello, compartiré con ustedes algunos tips muy sencillos que nos permitirán que el ejercicio como auditores sea cada vez mejor. Antes de la auditoría. Una vez nos asignen las auditorías, debemos prepararnos muy bien en el conocimiento profundo del proceso y la organización que vamos a auditar. No importa cuánto tiempo llevemos desarrollando esta actividad, cada empresa y proceso es diferente y por lo tanto la preparación debe ser cuidadosa y asegurar la comprensión de las políticas, la filosofía y los métodos de trabajo propios de la organización. Cuando estamos iniciando en la labor de ser auditores, se recomienda organizar documentos de trabajo que nos permitan no olvidar ninguno de nuestros aspectos que debemos tener en cuenta al momento de la auditoría. Estos documentos pueden contener las preguntas, evidencias a revisar, personas a entrevistar, entre otros elementos que nos faciliten la auditoría. Hable con el líder del proceso o de la empresa, a modo que esa persona nos comparta las diversas situaciones que se presentan que en la documentación no se pueden observar. Al momento de recolectar esta información debe tener cuidado, pues la persona no se debe sentir que es auditada. Y yo como auditor, por ética profesional, no podré usar esa información en contra o a favor de los auditados en el momento de la ejecución de la auditoría. Acuerde con los auditados la fecha, la hora y el lugar de la auditoría, de modo que al momento de realizarla no llegue de sorpresa. Asegúrese que el líder del proceso o de la empresa le comunica a su personal esa misma información. Durante la auditoría. Para el día de la auditoría, asegúrese de ir vestido adecuadamente, de acuerdo al proceso y a la empresa que va a auditar, de modo que usted se sienta cómodo y seguro y no vaya en contra de las políticas organizacionales. Al momento de vestirse, tenga en cuenta también los accesorios que va a usar. Estos deben ser sutiles y que no llamen la atención. Este consejo es tanto para hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres, tenga en cuenta que menos es más. Y en el caso de los hombres, una buena recomendación es que usen un buen reloj y un buen lapicero. Y solo si son casados, lleven su argolla de matrimonio. En las mujeres, 7 accesorios máximo es la regla que se debe seguir, contando cada arete como uno solo. El olor es importante. Aunque no lo creamos, nuestro olor puede entorpecer una auditoría. Es por ello que debemos ser cuidadosos al momento de aplicarnos perfumes, no revolver aromas y tampoco excedernos en ello. Y aunque parezca obvio, un tip básico es que siempre debemos bañarnos, lavarnos los dientes, el cabello, de modo que nuestra imagen siempre sea fresca. Cuando lleguemos a la empresa o el proceso que vamos a auditar, hagámoslo con entusiasmo y alegría. Saludemos cordialmente a las personas, sonriendo, mostrándonos tranquilos y confiados. Si el auditado nos ve así, seguramente muchos de sus miedos y ansiedades comenzarán a disminuir. Haga la reunión de apertura con todo el personal que se va a auditar. De este modo, todos tendrán la información de primera mano. Explíqueles cómo será el método de trabajo, qué elementos se van a revisar y haga énfasis en el cumplimiento de los tiempos, tanto de su parte como auditor como de ellos como auditados. Sea muy observador y manténgase atento a todo lo que el auditado le dice, tanto con las palabras como los gestos, ya que de estos dos elementos dependen los hallazgos que tengamos en nuestro proceso de auditoría. Siempre que indague sobre un tema, no acepte solo evidencia verbal. Siempre debe solicitar otro tipo de evidencia, como puede ser la documental o testimonios de otras personas que puedan validar la información recibida. Cuando haga un hallazgo, no culpe a la persona, refiérase al proceso, pues es en realidad este el que está fallando. Sea coherente en lo que dice y en lo que expresa, con sus movimientos y posiciones corporales. Nunca vaya en contra de las políticas y la filosofía de la organización. Mantenga una posición neutral. No invente requisitos. Siempre debe ceñirse a su referente o criterio de auditoría. Esto le permitirá ser más objetivo en sus opiniones. Mantenga la mente abierta para comprender que cada organización, proceso o persona puede dar cumplimiento al mismo requisito de modo diferente.
Sea muy ético y moral, no acepte sobornos de ninguna clase. Sea proactivo y flexible, de modo que pueda adaptarse a los cambios que surgen durante el proceso. Mantenga la confidencialidad de todo lo que escuche, vea y aprenda durante la auditoría. Ese conocimiento e información es de la empresa, no suyo. Sea proactivo o flexible, de modo que pueda adaptarse a los cambios que puedan surgir durante el proceso. Comunique cada vez al auditado los hallazgos, sean positivos o negativos, de modo que cuando usted entregue el informe de auditoría, este no sea una sorpresa para el auditado. Después de la auditoría, asegúrese de entregar oportunamente el informe de auditoría. Sea concreto, objetivo y directo en la redacción de los hallazgos. Para ello, utilice la evidencia recolectada durante el proceso. Sea cuidadoso con la ortografía al momento de redactar su informe. Inicie siempre su informe de auditoría resaltando las fortalezas del proceso o la organización que auditó. Asegúrese de concluir adecuadamente sobre la eficacia, la conveniencia y la adecuación del proceso o del sistema auditado. Agregue valor a su auditoría, concluyendo sobre otros aspectos como la conformidad del sistema y la cultura de la organización. No asesore a sus auditados, pues su rol es de evaluador. En lo posible, presente usted personalmente el informe a los auditados, de modo que pueda haber un espacio para la retroalimentación. Genere en sus auditados el interés por mejorar continuamente y haga que ellos se comprometan con mejoras que puedan realizar. Y por último, si usted está seguro de su trabajo, confíe que esta labor le va a agregar valor a la organización, al proceso y a las personas con las que usted interactúe. Estos tips te ayudarán a mejorar el ejercicio como auditor, teniendo en cuenta que cada vez aprendo más y puedo ser mejor. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Ivette Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Colombia implementará por ley la historia clínica unificada electrónica. La reglamentación de esta norma tiene un plazo de 6 meses y queda en manos del Ministerio de Salud. ¿Cuántas cirugías ha tenido? ¿Qué patologías ha sufrido? ¿A cuáles medicamentos es alérgico? Ahora, por ley, toda su historia clínica será electrónica. La medida busca agilizar y hacer más eficiente el sistema de salud. Que va a estar digitalizada toda la historia clínica y que cualquier ciudad de Colombia, en cualquier departamento, así resida en el departamento de Caldas y tenga una atención médica de urgencia en el departamento de Antioquia, va a estar conectado en una red todos los datos relevantes del paciente. Esto optimizará el tiempo de atención entre médico y paciente. Normalmente un tiempo importante de las consultas se destina desafortunadamente a revisar nuevamente la historia clínica y es un tiempo perdido, es un tiempo que le restamos realmente a los ciudadanos y las ciudadanas en su atención. La herramienta también busca combatir la corrupción en el sistema de salud. Los denominados carteles de incapacidades médicas que ha denunciado la ministra de Trabajo se limitarían mucho, se acabarían con la existencia de esa historia clínica electrónica. Una circunstancia que viene perjudicando el sistema laboral en el país. El famoso cartel de la hemofilia que ocurrió en el departamento de Córdoba no hubiera existido si estuviera ya en funcionamiento esta historia clínica electrónica. Señalan que se van a garantizar sus datos personales, la reserva de su historial clínico y su intimidad. Se sanciona drásticamente a cualquier prestador de servicios de salud o cualquier equipo médico que suministre información que no haya sido autorizada
por el titular, por el paciente o por el usuario. La garantía de reserva, de confidencialidad, recordemos que además es un derecho que tenemos en la ley estatutaria del derecho a la salud. En Cundinamarca ya están conectados los hospitales públicos. Lo ideal es que también se conecten pronto con la red de clínicas privadas y todo el país. Un reto también para el Ministerio de las TIC.